Dios bendiga, Dios bendiga, mis queridos hermanos. Le voy a hablar de una palabra en este momento. En el nombre de Jesús, vamos a leer la palabra en Mateo 9, capítulo 9, versículo 35 al 38. Toda palabra de Dios será leída en nombre Padre y Espíritu Santo. Dice: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: al ver la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Gracias, Señor Jesús, por tu santa y divina palabra leída, Señor amado. Padre, permite que no sean palabras mías, sino palabra tuya, mi Dios, para que aquella persona que escuchen este mensaje, Señor Jesús, le pueda llegar, le pueda hacer énfasis en su corazón, pueda ayudarlo, Señor Jesús, que sea tú hablándole a cada persona, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dice la mies. La mies es un término utilizado en la cristiandad referido a la humanidad, donde el hombre, objeto de evangelización, donde el hombre es un objeto para evangelizar. Dice: la mies es utilizada por Cristo. Es decir, la mies son la persona. La mies son las personas. Dice que hay mucha gente que alcanzar, muchos idiomas diferentes, muchas regiones diferentes. Los cristianos que hayamos nacido de nuevo, tenemos que ver que el evangelio es la perfección, es la profesión más preciosa que hemos obtenido, que tenemos que vivir cada día más con el entusiasmo y el motivo de ganar alma para Cristo, porque Dios nos dio el privilegio de tener este hermoso diploma que es ser embajador de Cristo. Oye, qué hermoso que el diploma más hermoso, la profesión más valiosa es ser embajador de Cristo. Dice: tenemos que hablar de la grandeza de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, que no importa las circunstancias. Afuera de tiempo. Tenemos que ser imitadores de Cristo, porque cuando Jesús vino a la tierra, lo que él hacía era hablar la palabra de Dios. Él no hacía otra cosa que no era hablar de su palabra. Él vivía hablando. Pues cuando él tenía 12 años, él se le perdió a su madre, a María. Y cuando lo buscaron, él lo encontró y él dijo que él estaba en los negocios de su padre. ¿A qué? Hablando de su palabra, escuchando su palabra. Dice: y cuando adoptamos ser cristianos, es para dar fruto, no para quedarnos con ellos, porque si no damos fruto, somos egoístas. Tenemos que tomar conciencia de dar por gracia lo que Dios nos dio, que vivir bajo la voluntad del Padre, bajo su cobertura, porque nosotros estamos cubiertos con la coraza del Espíritu Santo. Muchas veces nos descuidamos de brindar lo que tenemos a otra persona, porque a veces con el temor de ser rechazado, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a tratar con esa parte de nuestra vida. También por nuestro idioma, lo que debemos de hacer es que hacer el intento, que no nos cuesta nada. Vamos a hacer el intento, no importa, vamos a hacer el intento y vamos a hablar a la persona de Cristo. Vivimos en un país donde siempre andamos con el tiempo encima. Debemos de tratar de sacar momentos para evangelizar, para así obtener mejores frutos y dejar la haraganería de estar cómodo en nuestros hogares. Cuando hay ahí afuera, hay muchas personas que se están perdiendo por falta de quien le dé una palabra de aliento. Afuera hay muchas personas esperando una palabra de aliento. Hay mucha necesidad, tanto física como no física. A veces nosotros podemos ver a la persona que se ve bien por fuera, pero por dentro están destruidos, están destrozados, están buscando
Está necesitando una palabra de aliento, alguien que le hable, alguien que le dé una seguridad de que puede cambiar su vida. No debemos de quedarnos callados. Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para pagar esta semilla tan preciosa, para regar esa semilla tan preciosa. Porque quizá cuando le hablamos a alguien, quizá en ese momento no hace impacto en esa persona, pero le aseguro que más adelante hará efecto. Porque muchos somos de los que plantaron la semilla en nosotros y después de años, meses, días, esa semilla germinó. Porque yo soy un fruto de eso, de que plantaron la semilla en mí y de que hoy yo soy cristiana para la honra y la gloria de Cristo. Dice, le daré un ejemplo. Cuando plantamos una semilla en un tarro, vamos a poner en un tarro, la semilla no nace de una vez. Debemos de regarla. Después que la regamos, después de varios días, esa semilla comienza a brotar en la tierra. Y después que brota en la tierra, la semilla por encima de la tierra, luego comienza a coger fuerza. Día tras día, la semilla se convierte en una mata. Es decir, después del tiempo, no a los 2 o 3 días, después del tiempo, y depende de la mata que sea, la semilla crece. Luego florece. Y después que florece, es que da fruto. Después que florece, ahí obtenemos el fruto de esa semilla que sembramos. Así somos los seres humanos. Es decir, que debemos de sembrar la semilla porque más adelante dará los beneficios a su debido tiempo. Más adelante, ¿me entiendes? No de una vez, más adelante dará los beneficios. También debemos de llevar un evangelio con amor, serenidad, firmeza y confianza, para así tener mejores resultados. Porque no debemos de darnos por vencidos. Si alguien no quiere que le hablemos, lo que tenemos es darle las gracias a Dios y poner a esa persona en oración. Para que sea Dios que trate con esa persona. Porque nosotros no somos quien para cambiar a esa persona. Pero sí Dios puede cambiar a esa persona. Y quizá en el instante, cuando le hablamos a esa persona, quizá esa persona, su mente estaba turbada en ese momento. Pero quizá cuando llegue, cuando está meditando en la noche o esté acostado, viene y le pasa como si fuera un CD. Y ella comienza a recordar. Y una palabra de esa puede impactarle su vida. Una de esas pequeñas palabras que le dijimos a esa persona. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Porque nada es imposible para Dios. Yo no puedo cambiar a un ser humano. Yo no puedo. Pero Dios sí lo puede cambiar. Dios sí lo puede transformar. Porque Él es experto en transformar a la persona. Dice, debemos de pedir a Dios que cada día ponga nuestro mayor interés para ganar alma para Él. Alma para Él. Debemos de avanzar en la obediencia de Dios para llevar su palabra a toda criatura, no importando raza, color y mucho menos mirar la apariencia de la persona. Porque a veces hay personas que en lo físico se ven realizados, pero cuando tratamos con esa persona está vacío y destrozado por dentro, buscando una solución. Y ahí es cuando Dios obra en esa persona, porque es experto en reparar lo que está destruido. Dios es experto en reparar lo que está destruido. Dios es experto. Entonces, a veces miramos la apariencia de la persona. A veces tú ves una persona que la ve muy bien. Tú la estás mirando bien. Vive de apariencia la persona, porque le estamos mirando que está bien. Pero cuando viene a ver, su corazón está destruido. Su corazón está vacío. Y solamente Dios puede llenar el vacío que tiene esa persona. Solamente Dios. No tú ni yo, pero Dios sí. Entonces debemos de cada día más
buscar, decir a Dios, buscar la dirección y decirle, Padre, dime, enséñame, ¿a quién debo de predicar? ¿Qué debo de hablar? Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ayúdame. Padre, con mi fuerza yo no puedo, pero con la tuya yo sí puedo. A veces hay cristianos que no se acercan a un alcohólico. No se acercan a un alcohólico. ¿Pero por qué? ¿Por qué alcohólico? Pero esa persona no quiere. Quizá en su interior, él quiere salir de ese alcoholismo. Pero lo que lo tiene atado no se lo permite. Porque son ataduras. Y esa atadura no se quitan, sino con ayuno y oración. Igualmente a un drogadita, porque piensa que la drogadita lo va a agredir. Pero esa drogadita está en falta de un abrazo, falta de un afecto. Que cuando viene a ver, tú le das un abrazo a un drogadita y ese es el día que ellos se sienten más felices de la vida, porque le dieron un abrazo. ¿Me entiendes? Porque son rechazados. Entonces, si la sociedad lo rechaza, nosotros como cristianos no lo podemos rechazar. Debemos de trabajar con esa persona. Igualmente con un mendigo. Debemos de trabajar con ese mendigo. Ayudarlo a salir de ese abismo donde está. De ese abismo. Porque a veces por medio por temor de un mendigo, porque quizás el mendigo le puede hacer algo, o por otras razones. Pero Dios nos manda a que no podemos detener distinción de personas. Dios nos manda a regar su semilla, a hablarle la palabra a la persona, no importa la persona que sea. Él no eligió. Entonces, si Dios no eligió, ¿por qué tú y yo tenemos que elegir? No tenemos que elegir. Tenemos que hacer la voluntad. Dice, de personas, porque ellos también necesitan un auxilio. Y ese auxilio es Dios. Porque quizá hoy en día tú no estás pasando por una dificultad, pero quizá hubo una vez, alguna vez, tú te sentías sola, vacía, triste. Pero el único, y tú podías ser la persona que te viera en la calle, lo más feliz. Pero cuando llegaba a tu habitación, quizás era lo más infeliz. Pero quizá vino una persona y te habló de la palabra de Cristo. Y tú viniste. Y esa palabra quedó ahí, impregnada. Y quizá con el tiempo te seguían hablando de Cristo. Y hoy era el fruto de esa semilla que se sembró. Hoy es el fruto. Porque no vamos a ver los resultados de una vez. Porque eso solamente Dios que cambia al ser humano. ¿Me entiendes? Pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Tú y yo podemos ser diferentes para cambiar esta humanidad como está. Dice que Dios anda buscando obrero dispuesto a hacer la voluntad de Él. No importa en la situación que estemos, debemos de continuar con nuestro mandato que Dios nos ha dejado, que es predicar su palabra a toda criatura. Él no clasificó a nadie, porque para Dios no hay distinción de persona. Para Dios no hay ninguna distinción de persona. Para Dios todos somos iguales. Entonces, si para Dios no hay distinción de persona, ¿por qué tú y yo tenemos que distinguir? ¿Por qué tenemos que elegir a este sí, a este no? No debemos. Dice que en 2 Tesalonicenses 3:1, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con vosotros. Oye, no lo digo yo, dice en 2 Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con vosotros. Es decir, como sucedió con nosotros, así nosotros también debemos de hacer lo mismo. Dice en Marcos 16, 15, 20, y les dijo,
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, dice en Marcos 16 del 15 al 20, ir por todo el mundo y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, que él no clasificó al blanco, al negro, al morenito, al cabello bueno, al cabello malo. Él no tuvo distinción. Al flaquito, al golito. Él dijo a todo el mundo. Él no dijo que era rico y que el pobre no. Él dijo a todo el mundo. Y como él dijo a todo el mundo, nosotros tenemos que entregarle este evangelio a todo el mundo. Es a todo el mundo. No que a uno sí, que a otro no. No, es a todo el mundo. No importa la circunstancia. No importa. No importa. Tú y yo debemos de regar esta semilla para que porque dice bien claro, la mies es mucha y los obreros son pocos. Tú sabes las personas en la calle que están necesitando de una palabra. Tú sabes las personas que están en sus hogares hoy en día con esta pandemia que estamos hablando, que están necesitando de una palabra. Son muchas las personas. Así que dejemos de ser flojos. Dejemos de ser haraganes y vamos a esparcir la palabra de Dios. Que como tú y yo tuvimos tuvimos la oportunidad de reconocer a nuestro Salvador, así vamos a permitir que también otras personas reciban al Salvador. Y así la vida de esa persona cambiará, pero sin distinción de personas, a todo el mundo. Porque vuelvo y te repito, dice en Marcos 16, 20, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que a toda criatura vamos a predicar el evangelio. Así que Dios le bendiga, mis queridos hermanos, Dios le guarde y Dios le continúe bendiciendo.